Misa, tú que puedes hablar de Geometry Dash, mejor ponte a chambear. Bueno, les presento algo que ni Jota ni otro youtuber le dan tanta importancia a la hora de hablar del desarrollo de este juego. Y es que antes de hablar de Geometry Dash, creo que hay que voltear a ver su precursor, The Impossible Game. Este es un juego indie que tiene una historia que, a diferencia de lo que muchos piensan, es importante. The Impossible Game es un juego desarrollado por el usuario Flugdude, lanzado en 2009, aunque muchos youtubers dicen que es la inspiración, seamos sinceros. Este juego es literalmente la base de Geometry Dash. Hasta los diseños, incluso la música se parecen muchísimo, lo cual me resulta curioso. The Impossible Game incluso llegó a formar parte del catálogo indie de Xbox 360 en 2010, pero a pesar de que técnicamente este juego tenía el mismo o incluso más potencial que Geometry Dash, igual fue superado en todos los aspectos por este, y así The Impossible Game fue olvidado de alguna manera por todos. De hecho, recientemente se lanzó The Impossible Game 2 exclusivamente para Android y iOS, pero pasó desapercibido a nivel mundial. Aunque el juego es sólido y parece haber intentado innovar en la fórmula, lamentablemente quedó olvidado. La información sobre el juego es escasa y apenas hay detalles disponibles sobre su desarrollo. Incluso hay una falta de creadores de contenido que hayan hablado sobre él, siendo que este es un juego gratis y móvil. También su trailer de presentación tiene menos de 200,000 visitas, incluso yo tengo un video eliminado con 200,000 visitas, no manches. La historia de esta saga es triste, ya que fue eclipsado por su copia. Geometry Dash, antes de salir, tuvo otro precursor, un juego flash llamado Bones Ball Thingy. Les juro que quise jugarlo, pero a pesar de que el juego sigue en Newgrounds, pero igual no se puede jugar, o al menos yo no pude hacerlo funcionar. Pero el punto es que este juego agarró las mecánicas de The Impossible Game y las pulió. Es a partir de ahí donde comienza ahora sí Geometry Dash. Ya muchos canales han hablado sobre el desarrollo de Geometry Dash, pero yo quiero enseñar algo que otros canales no han mencionado, y es que The Impossible Game, el juego que inspiró Geometry Dash, fue desarrollado en el motor XNA Game Studio, que fue hecho por Microsoft, que se hizo en el lenguaje de programación C#. Me di cuenta mientras lo editaba, y de ahí que el juego pudiera ser porteado a la Xbox 360. En cambio, RobTop, o su nombre real, Robert Topla, desarrolló Geometry Dash en el motor de juegos Cocos 2DX, un motor de juego basado en el lenguaje Python, y a media edición me di cuenta que no, que en realidad estaba hecho en C++ y diseñado exclusivamente para juegos en 2D. Si bien el motor de juego de Geometry Dash no está obsoleto como tal, sí es un motor distinto al de otros indies. Pero ya dejando de lado el desarrollo, que ya dije todo lo que tenía que decir, hablemos de lo que importa, el juego. Geometry Dash es un juego de ritmo que explota muy bien las mecánicas que suele haber en este género. Cosas como la audición, la paciencia y sobre todo la memoria muscular juegan un papel muy importante, debido a que, a diferencia de un plataformer donde lo importante es el control, aquí en Geometry Dash ningún momento tienes el control. Te mueves a una velocidad fija sobre un escenario y la única cosa que te dejan controlar son los saltos que das. Eso es clave, porque a diferencia de los plataformers donde puedes ver el escenario y calcular los saltos, aquí en Geometry Dash no tienes tiempo para calcular nada. Un movimiento falso y pierdes, cosa que estoy seguro que es frustrante al principio, pero eso también produce cierta satisfacción al mejorar, porque mientras el juego te tiene moviéndote hasta el final, tú debes literalmente esquivar todo. El juego también tiene algunas mecánicas que, más que mecánicas, son condicionales para el jugador, como los portales, las bolitas de luz para impulsarte, o la cosa esa amarilla del piso, entre otras. En general, cualquier cosa que tienes que aprovechar para llegar a la meta, teniendo de fondo uno de los soundtracks más memorables jamás creados, porque en efecto toda la música de los niveles de Geometry Dash es buena. Una de las mecánicas que más me agradan del juego es el modo práctica, ya que te permite analizar los niveles, aprenderlos y encima ahora sí poder calcular tus saltos en ciertas partes. Me agrada que incluso el juego incentiva que lo uses y lo premia con colores para tu pixel. También está el creador de niveles, que en mi opinión es uno de los más completos, ya que le da al jugador la capacidad de crear niveles que superan a los del mismo juego, y no por nada, gracias a este creador de niveles, el juego sigue vivo hoy en día. Pero bueno, la verdad es que Geometry Dash tuvo sus tropiezos, como sus spin-off o secuelas, incluso el hecho de que lleva mucho tiempo sin actualizarse. También hay detalles muy interesantes sobre RobTop, como que dicen que se dedica actualmente a crear caballos, pero pronto sacará un update de Geometry Dash, que si a este video le va bien, claro que hablaré de ella. Este video no era el desarrollo de Geometry Dash, ni un análisis del juego, es una reflexión sobre algo que otras personas no toman en cuenta sobre este juego. Es que, aunque no es uno de mis juegos favoritos, es uno que ha tenido las mejores intenciones. Y si bien yo no soy para nada el mejor jugador de esta clase de juegos, me di el tiempo para practicarlo y probar sus mecánicas. En conclusión, Geometry Dash es un juegazo que merece el respeto de la industria, y no solo de los juegos indies, sino en general.